Buenos días, mi nombre es Ale Monterrosa y hoy les vengo a hablar sobre los mohos y las levaduras. Introducción. Los hongos tienen características morfológicas y ecológicas que los hacen pertenecer al reino fungi. Estos tienen una estructura celular eucariota y poseen una estructura unicelular, que son las levaduras, y pluricelular, que son los mohos. Estos se reproducen de manera sexuada o asexuada. También constituye uno de los grupos de organismos más importantes para la vida del hombre, ya que son los responsables de gran parte de la descomposición de la materia orgánica, aumentando su disponibilidad en el suelo. Pueden ser comestibles, venenosos o psicotrópicos. Muchos de ellos son patógenos. Como ya los mencioné, se dividen en dos grandes grupos, que son hongos lavaduriformes y hongos lifamentados o mohos. Tipos de hongos. Podemos encontrar los hongos unicelulares, que son las levaduras, son globosos, ovales o alargados, como los podemos ver en la primera imagen. Estos tienen una reproducción asexual a través de la yemación. Tienen una temperatura óptima en la cual pueden crecer satisfactoriamente, que es en un rango de 25 a 30 grados centígrados. Estos forman colonias lisas de textura húmedas, cremosas y membranosas. Las levaduras presentan un metabolismo fermentativo, es decir, que su identificación se puede dar mediante el estudio de la fermentación de los azúcares. También encontramos los hongos filamentosos, que son hongos formados por una serie de ramas tubulares a las cuales les llamaremos hifas. Son un conjunto, ese conjunto forma micelio. Se caracterizan por un crecimiento rápido, tienen reservorios naturales en el suelo, en las plantas, en los animales, en los vegetales muertos, y estos también crecen a una temperatura óptima de 25 a 30 grados centígrados, y sus esporas o conidios son transportados por el aire y presentan una gran resistencia en el medio ambiente, ya que pueden reproducirse de manera muy rápida. Rol en los procesos ambientales. Levadura y medio ambiente. Las levaduras se encuentran con frecuencia en las hojas y en las flores, aunque en un número muy pequeño, siendo los insectos un importante vector de diseminación de las mismas. Están sobre las epidermis de frutas y pueden penetrar a los tejidos subyacentes como resultado de un daño mecánico. El suelo es un importante reservorio desde el cual pueden llegar a los alimentos, pero suele hallarse el agua en los ríos. Su presencia también depende de la temperatura, el pH, la atmósfera, la humedad y la disponibilidad de azúcares que se puedan encontrar en el medio. Hongos y medio ambiente. Los hongos se encuentran virtualmente en cada uno de los ambientes y pueden ser detectados de manera muy rápida durante todo el año. Las condiciones de humedad y calidez o la luz solar ayuda al crecimiento rápido del moho. El aire libre puede encontrarse en áreas o lugares húmedos y sombreados, como ya mencioné, donde hay descomposición de hojas y de otro tipo de vegetación. Continuemos. Patogenicidad. Hay diferentes tipos de microorganismos, como lo son los mohos y las levaduras. Estos se pueden encontrar en aguas naturales, aguas saladas, y casi siempre su crecimiento se ve afectado, como ya lo mencioné, por el pH, por la humedad, por la presión osmótica, los nutrientes, la humedad. Estos microorganismos, si se encuentran en el agua, pueden provocar enfermedades de origen hídrico, como lo es la diarrea, las infecciones y la fiebre. Indicadores de contaminación. Los mohos y las levaduras son indicadores de calidad sanitaria del agua. Cuando estos se encuentran en altas concentraciones, indica una falta o un problema de higiene, limpieza y contaminación ambiental, pero también son indicadores de calidad de los alimentos. Es decir, si se encuentran altas cantidades de estas sustancias, me está refiriendo a que hay un mal saneamiento, riesgo para la formación de toxinas y hay una deficiencia en el almacenamiento de los mismos.
Curva de crecimiento microbiano de hongos y levaduras. Bien, como podemos ver en la primera figura, encontramos es una curva de crecimiento para 3 tipos diferentes de especies de hongos aislados. Fue una investigación que fue realizada por la identificación de las técnicas de propagación y cultivo de residuos agroindustriales de hongos comestibles. Estas 3 especies son Auriculiria delica, Auriculiria foscocicenia y Pleurotus sp. Fueron las 3 especies de hongos comestibles que se tomaron en cuenta para poder realizar las curvas que se ven en la gráfica. Estas tomaron o tienen una temperatura para Auricularia de 20 a 30 grados centígrados y tienen una temperatura de producción entre 16 y 20 grados centígrados. Su tiempo promedio de incubación fue de 15 días y estos fueron los resultados como se ve. Bien, acabamos de ver una curva de crecimiento microbiano solamente de hongos. Ahora miraremos una curva de crecimiento microbiano tanto de hongos como de levaduras. Esto fue una investigación que realizó sobre el estudio del uso de atmósferas modificadas en el almacenamiento de masa quebrada de dulce. Se obtuvieron los siguientes datos. Como podemos ver en la gráfica, esa fue la media de crecimiento de los hongos y los mohos en diferentes atmósferas. Y refiriéndose a atmósferas como, por ejemplo, en la atmósfera A se encontraba el aire, en la atmósfera B era un vacío, es decir, que no había aire. C era 60% dióxido de carbono y 40% nitrógeno. D 70% dióxido de carbono y 30% nitrógeno. Y E 100% dióxido de carbono. Como podemos observar, y se logró argumentar que la curva de crecimiento del aire, es decir, la A, y la curva de crecimiento de 60-40, que es la curva C, tienen un crecimiento constante en las 4 semanas. Ok, continuemos. Metabolismo. Bueno, el metabolismo de las levaduras, pues, como ya lo mencioné, son organismos que son aerobios, son mesolofílicos, tienen una tasa de crecimiento alta mediana. Un pH óptimo es de 4.5 y 5.5, pero pueden tolerar pHs superiores en un rango de 3 a 10. Toleran el etanol de un 6 a un 14%. Son cero tolerantes bajo disponibilidad de agua. Secretan enzimas, antibióticos, etc. La mayoría utiliza azúcares como fuente de carbono, principalmente hexosas, también pentosas y triosas. Como fuente de nitrógeno aceptan compuestos simples como los que podemos ver acá en la pantalla. Y como fuente de fósforo también podemos obtener los siguientes. Muchas precisan vitaminas, biotinas, tiaminas, ácido nicótico, entre otros. Bien, el metabolismo de los hongos filamentosos o mohos, ellos son recicladores orgánicos, tienen una nutrición heterótrofa, son saprófitos o parásitos, su hábitat natural es el suelo. La mayoría son aerobios estrictos, es decir, solo crecen en condiciones en las que no hay oxígeno, no poseen la maquinaria para producir fotosíntesis. Bueno, según su nutrición, se consideran zootróficos, es decir, que requieren de un tejido vivo para su desarrollo. También se encuentran los necrotróficos, es otra manera de nutrición, utilizan compuestos orgánicos derivados de animales vertebrados. Y por último tenemos saprotróficos, que utilizan compuestos orgánicos no vertebrados. Bien, el caso de estudio se tomó en cuenta procesos biológicos
de tratamiento de aguas donde se dio utilidad o donde se añadieron hongos y levaduras. Bien, antes de hablar de este proyecto pionero, hay que destacar la empresa que fue la que dio la investigación, fue tomado de Andoambiente en Chile. Ellos comentan que sus plantas de tratamientos de residuos líquidos son la parte de un patrimonio ambiental y que evidencia su patente en la construcción masiva de un desarrollo. También nos comentó en ciertos sectores que la producción de sistemas depuradores de riles imprescindibles donde se encuentra la celulosico, a incorporar una mejor tecnología para alcanzar los parámetros exigidos por la norma. En una de esas zonas se puede determinar que son plantas de tratamiento las cuales cumplen con toda la normativa vigente y tienen una tecnología de punta para poder contrarrestar todos los daños que se producen. Comentan que también hay una de sus plantas posee un tratamiento terciario y esta se utiliza cuando el agua o el efluente no se va a vertir en un río, sino más bien en el mar. También nos dan a entender que el punto para tener una eficacia como la de ellos es crear proyectos ambientales y vigilar esos proyectos de manera adecuada como ellos lo realizan. Ahora, el proyecto pionero dice que la academia y la ciencia siempre han sido aliadas permanentes de la producción limpia, generando soluciones innovadoras. En muchos casos, esto ha traído un gran beneficio a la industria. También con ese objetivo, el académico del Departamento de Ciencias Básicas y del Laboratorio de Bioquímica y Microbiología Ambiental de la Universidad de Biobío, el Dr. Enrique Weiner, y la estudiante tesista de Ingeniería de Recursos Naturales, Lady Barros, han desarrollado un proyecto de investigación para optimizar el proceso de tratamiento de efluentes de la industria de celulosa. La celulosa son unas industrias que tienen sus plantas de tratamiento, utilizando para eso microorganismos nativos chilenos. Y aquí es donde va la parte importante. Y a la luz, los resultados hasta ahora han sido eficientes, es decir, al innovar tratando estos microorganismos o utilizando estos microorganismos en los lodos activados que hace parte del tratamiento secundario, se disminuyeron los niveles de contaminación en un 50%. Ahora, la lignina se saca de la pulpa del óxido de cloro y dichos efluentes son tratados posteriormente en grandes piscinas donde son sometidos a un proceso de decantación y luego a un tratamiento biológico secundario de lodos activos. Tras ello, las aguas son vueltas al río o al mar, según corresponda. En algunas plantas de celulosa se realiza un tratamiento terciario que incluye el uso de resinas químicos que atrapan todos los compuestos coloreados y que finalmente son vertidos también. Werner y Barros lograron adicionar un elemento esencial y especial a la fase de tratamiento biológico secundario de los lodos activados, anexando microorganismos nuevos, hongos y levaduras, que se complementan con el lodo y así forman una eficacia para la planta de tratamiento. Me parece un punto de vista muy innovador que hayan anexado estos elementos, ya que no son considerados, no son tomados en cuenta cuando se va a realizar pues los lodos activados o como tipo de microorganismo. Fue un riesgo que tomaron, pero fue eficiente y a medida que pasa el tiempo se puede ir todavía más perfeccionando la utilización de hongos y levaduras para plantas de tratamientos y puede ser una solución muy eficaz a futuro. Muchas gracias.